Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandeyarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos entrando sobre todo en esto que se llama dentro de la teología de San Lucas el tiempo. El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia. Nosotros lo entendemos en una macroestructura, 3 tiempos, pero aquí, según nuestro autor también que estamos estudiando, nosotros encontramos, ¿verdad?, un poco más desglosada esta teología. La primera se presenta un poquitito más como lo que nosotros le llamamos Dios como principio, que sería el tiempo de Dios Padre, ¿verdad? O sea, lo elemental y fundamental, que todo surge, nace desde Dios. Luego tenemos el segundo momento, ¿verdad?, que va en realidad como una síntesis, ¿verdad? Tanto el 1 y el 2, el pasado de Israel. El pasado de Israel nosotros mirábamos como la promesa de Dios, pero esa promesa que se va realizando a través de lo que los profetas van diciendo y presentando y van encaminando. Son las promesas que se realizan, ¿verdad?, con las profecías principalmente, con los profetas. Y luego ahora tenemos el tiempo de Jesús. Vamos a procurar adentrarnos, procurar entender lo que significa el tiempo de Jesús. Entonces, comenzamos nosotros diciendo que en un primer momento Jesús aparece para Lucas como la maduración de la esperanza y el tiempo de Israel. Aquí está entonces el caracú de este objetivo, ¿verdad?, de lo que significa para para Lucas. Pablo es ciertamente el mentor, ¿verdad?, de Lucas, es su maestro con quien es el discípulo de Pablo. Pero aquí es el Evangelio de San Lucas que nosotros estamos estudiando y estamos entendiendo. Y por lo tanto, en un primer momento Jesús aparece directamente para Lucas, la maduración de la esperanza y el tiempo de Israel. Maduración de la esperanza. Bueno, ¿qué quiere decir para nosotros esta maduración, queridos amigos? Es importante que lo tengamos en cuenta, en consideración, ¿verdad? Quiere decir que todo ese tiempo pasado o el pasado de Israel ahora tiene su realización y su plenificación en la persona de Jesús. Por eso le llamamos el tiempo de Jesús. Y entonces, el tiempo de Israel que estaba en gestación, que estaba en camino con angamos entonces pejuame. El añandeña no hinara, apea añajano acue. Ayebañan de yara oye cualcañan de yara co ape oye shaka. Es el tiempo entonces de
Israel, es el cumplimiento de esa esperanza, es la maduración o la madurez de la esperanza de Israel. Todo esto nosotros lo encontramos y lo vemos en el capítulo 1 y 2, esa preparación, ¿verdad? Pero que llega a su madurez. Aquí está, se cumple. ¿Cuándo se cumple? Y aquí se cumple en estos. Por ejemplo, tenemos lo de Zacarías, ¿verdad? Entonces en Zacarías se cumple aquí la venida del precursor que viene y que anuncia nada más y nada menos que la venida del Salvador, un tema. Después el anuncio del ángel, ciertamente a María. Y aquí está la encarnación. Y aquí entonces se da. Y esta es la planificación, el tiempo de Jesús, entonces, la encarnación. Ahora, siendo verdad para Israel, Jesús es luz para la gente. Y esto lo encontramos en ese hermoso, ¿verdad? Magnífica. Vamos a mirar un poco el capítulo 2, versículo 32. ¿Cómo se presenta este versículo? Dice así. En el canto de Simeón, justamente, que está haciendo una síntesis de toda esa historia de salvación. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y él le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Entonces se dan cuenta, aquí ya nos está preparando lo que nosotros estábamos diciendo recién, en este tiempo de Jesús, lo que se nos presenta. Entonces es la esperanza y el tiempo de Israel. Simeón está indicándonos esto. Y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Esto es lo que ellos están esperando. Y entonces, conducido, dice aquí también, por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley. Es interesante también cómo se subraya aquí, se nos está diciendo que tanto María y José siempre están dentro de estas esperanzas del pueblo de Israel. Las prescripciones, lo que ellos están viviendo en el día a día, entre comillas para nosotros sería lo del Antiguo Testamento. Esperan las promesas que se vayan realizando y aquí se va realizando, ¿verdad? Entonces, es aquí donde ellos le llevan a Jesús para cumplir con las prescripciones de la ley. Entonces Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Aquí encontramos entonces en esta frase de Simeón la síntesis de lo que nosotros estamos diciendo de la realización, ¿verdad? De lo que ellos estaban esperando. Nabe oya risa mato, o umagato, upea las teñas no. Y con estas frases, ¿verdad? Así tan sencillas y tan espectaculares. Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz. Con esto también está queriendo decir, puede dejar que muera en paz, quiere decir por fin. Hoy coma gato. Hoy coma gato. Upea te treiro no de cuayeva. Aguanga chica tu ella, Simeón. Así como lo has prometido. Nosotros estuvimos mirando anteriormente y ustedes pueden ir, ¿verdad? Ahí a YouTube, en nuestra biblioteca Ñande Yarañe, el estudio anterior en que estábamos hablando justamente de esta realización, como tú lo has prometido, Señor. Porque mis ojos han visto la salvación. Mis ojos han visto la salvación. ¿Qué es lo que nosotros estábamos esperando? Eso es lo que se está diciendo el autor, el que está reflexionando, es decir, aquí Lucas y la comunidad cristiana, pero que son comunidades judeocristianas. Y entonces entienden que en la persona de Jesús se ha realizado la venida del Mesías. Es el tiempo de Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi en Nuevo Testamento.
Carissa y Patrick Douglas de Ontario, Canadá, están orgullosos de ser padres de 14 hijos. No le tienen ningún miedo al desafío que eso supone. De hecho, Patrick tuvo muy claro que eso era lo que deseaba. Todo comenzó cuando tenía solo 12 años y estaba de viaje en Irlanda. Estábamos visitando a los primos de mi padre y visitamos a una familia con 14 niños. Me dejó boquiabierto. Me divertí mucho con ellos en los columpios y me inspiró la forma en que los mayores ayudaban a los más pequeños. Simplemente jugamos con ellos, pero nos absorbieron. Fue una experiencia tan intensa que se me quedó grabado para siempre. Los Douglas dicen que la educación cristiana de sus hijos ocupa un lugar fundamental. Carissa hasta decidió escribir e ilustrar una serie de libros católicos infantiles, la Little Ducklings, donde ayuda a los niños a fortalecer su relación con Dios. Quería crear algo que ayudara a mis hijos a cultivar su propia relación con Cristo. Como padres nos esforzamos mucho en tratar de inculcarles valores y tratamos de ser ejemplos para ellos y tratamos de enseñarles los caminos de la fe y las enseñanzas, pero al final todo se reduce a su propia relación personal con Cristo. Por eso quería hacer algo que les ayudara a desarrollar esa amistad. Los Douglas explican que ha sido clave la ayuda de sus propios hijos para sacar adelante la familia. Rezaron mucho para que fuera así. El ser tantos ayudó a forjar un fuerte sentido de comunidad en toda la familia. La cultura actual está tan centrada en el individualismo que cada vez ofrecen menos espacios de comunidad para los jóvenes. La familia es la comunidad más natural, llena de hermanas y hermanos, y sabemos que gracias a nuestros hijos, esta comunidad permanecerá unida durante mucho tiempo. Una familia con 14 hijos puede no parecer real, pero lo es, y sobre todo, no es un drama. Carissa y Patrick demuestran que es posible. El documental Juan Pablo II está vivo, producido por Rome Reports, ha recibido el premio internacional Mirabile Dictu al mejor director. Antonio Olivier, CEO de la agencia, lo recogió en el Palacio del Santo Sepulcro. La princesa María Pía Ruspoli, actriz y presidenta del jurado Mirabile Dictu, entregó el galardón tras la premier de este documental sobre los milagros de Juan Pablo II. Aún recuerda cómo vivió en primera fila el funeral del pontífice. En una atmósfera de silencio absoluto, en un momento en el que estábamos miles de personas, un golpe de viento golpeó el Evangelio sobre su ataúd. Nos quedamos atónitos, bloqueados, nos faltaba el aliento. Presidió la ceremonia el cardenal Fernando Filoni, gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro, quien elogió la capacidad del documental para conservar la memoria de Karol Wojtyla. Es un documental que todos deberían ver, al menos todos aquellos que han conocido a Juan Pablo II, aunque también aquellos que no lo hayan conocido, porque es un gran modo de acercarse a la vida de este extraordinario hombre, sacerdote y papa. El documental Juan Pablo II está vivo recoge varios milagros sucedidos por intercesión de este papa. Aunque recibió el premio Pez de Plata en enero de 2020, las restricciones de la pandemia obligaron a retrasar su entrega hasta ahora. Ha sido patrocinado por Débora y Richard J. Aller y la Fundación Dr. Ramón Tallaj. Su presidente tiene claro el impacto global del Papa. En este caso, Juan Pablo II, que es un héroe a nivel mundial, no solamente por haber sido el Papa, es por lo que representó para el mundo libre, su manera de proceder y sus ejemplos que dio a través de su vida. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio del Santo Sepulcro, un edificio emblemático de Roma a escasos metros de la Plaza de San Pedro. Contó con una introducción de Chiara Porro, embajadora de Australia ante la Santa Sede. También asistieron los embajadores de otros países como Reino Unido, Polonia, Cuba o Panamá. Juan Pablo II está vivo, está disponible en la plataforma Rome Reports Premium. Piero Coda es el nuevo secretario general de la Comisión Teológica Internacional. Es un profesor italiano de gran prestigio y teólogo de referencia del movimiento de los focolares. Se convierte en el principal responsable de este organismo que nació tras el Concilio Vaticano II. Lo creó Pablo VI, que había apreciado mucho la contribución de los teólogos en las discusiones del Concilio Vaticano II y quiso prolongarlas. Asesoran a los papas y sus últimos documentos han sido sobre la libertà religiosa, la relación entre los sacramentos y la fe y la sinodalidad. Ringrazio il documento vostro perché oggi si pensa che fare sinodalità è prendersi per mano e andare in cammino, fare festa con i ragazzi, no? O fare una inchiesta di opinioni, ma cosa si pensa su
sul sacerdozio delle donne. La maggioranza si fa quello, no? La sinodalità è un cammino ecclesiale che ha un'anima, che è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non c'è sinodalità. E voi avete fatto un bel lavoro per aiutare a questo. Grazie. La Comisión Teológica Internacional cuenta con 28 miembros, de los que el Papa acaba de nombrar a 12. Entre ellos hay 5 mujeres y un laico. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Y aquí estamos mirando lo que leemos en Lucas, el capítulo 2, ¿verdad? Desde el 25 hasta el 32. Pero sobre todo lo centramos. Ciertamente que la primera parte es como una introducción diciéndonos que allí estaba Simeón, que Simeón entonces está representando nada más y nada menos que al pueblo de Israel. Y tú ya imaginas, estamos güero guatá. Eso es lo que está queriendo decir el autor sagrado. Israel, entre comillas, se está volviendo viejo. O también podemos decir de una forma positiva, se está volviendo añejo, ¿verdad? Lo añejo es lo mejor, es decir, ya ha llegado la madurez, lo añejo es lo más bueno. Por eso también en otro pasaje se habla del vino añejo es mejor. Quiere decir que llegó a la madurez. Cuando se llega a la madurez estamos preparados para entender ¿qué cosa? Para entender lo que aquí Dios te está presentando a través de la revelación, nada más y nada menos, con la venida del Salvador.
De esta manera, ¿qué es lo que el cristianismo está queriendo decirnos? Quiere decir que yo no le doy una patada, ¿verdad?, a todo lo que ustedes están diciendo del Antiguo Testamento, que pejarojina, que esto, que aquello. Entonces yo les echo en cara, esa es la pendeta, esa es una pentendey, o un mañana después te ve el Mesías, peñande. No. Lo presento de una manera espectacular. Simeón es el hombre, entre comillas, un viejito que apenas movió ella en Aguatá, era justo y piadoso, ¿viste? Te presenta al Israel, pero de una manera madura, de una manera añeja, de una manera que ha llegado ya a la madurez. Era justo, era piadoso, un hombre llamado Simeón, y esperaba el consuelo de Israel. Quiere decir que está en un camino de la justicia, en un camino de la espera de Dios, de la manifestación. O pego la idea de Ginebra. Ahora, acá en de Lucas, ¿verdad? Lucas entonces es muy inteligente, muy perspicaz. No es como les estaba diciendo que decir, no, la PNP llega, la PNP guarubiana, pentendebio, mama goguapea, lleva la Mesías, y anda pues te ven, anda pelleja, güey. No. Con calma, con tranquilidad lo va presentando. Y entonces dice, el Espíritu Santo estaba con él, es decir, es un hombre de Dios, es el que tiene la fuerza, ¿verdad?, de Dios, es el ruaj, ¿verdad?, en su vida. Y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Entonces le está presentando a un Israel abierto, a un Israel que va a entender, a un Israel que se va a abrir y va a entender que el Mesías ya está en medio de su pueblo. El Mesías que ya vino a él, que ya vino a Israel, que se ha cumplido esa promesa. Estamos a una cuejina, pero ahora llegamos a la madurez. Y entonces le dice que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Y por lo tanto, conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Bueno, siempre toda esa relación que aquí no le estamos dejando de lado a ese caminar del pueblo de Israel. El templo, que es tan esencial y fundamental, ¿verdad?, para el pueblo judío, que es fundamental y esencial para el judaísmo. No lo dejo de lado. Se va y es donde yo voy a tener esa revelación, donde yo le voy a encontrar a ese Mesías. Y justamente caminando y yendo hacia el templo, porque el templo es lo esencial y fundamental, ¿verdad?, para mí. Y aquí es donde nosotros vamos a leer y vamos a encontrarnos justamente con que nos traen al Mesías. Pero yo estando ¿dónde? Estando en el templo. No es que yo dejo ahora de lado el templo. No. El templo para mí siempre seguirá siendo el número 2 que hemos reflexionado, como les dije, en el curso anterior, ¿verdad?, en lo que hemos hablado anteriormente, en nuestro curso bíblico. El pasado de Israel. El pasado de Israel significa para mí todo el bagaje de las promesas que Dios había hecho y había hablado por medio de los profetas. Pero ahora sí nos encontramos con el tiempo de Israel. Y ahora eso se realiza en el tiempo de Jesús. El tiempo de Israel, el tiempo número 2, con el 1, que es lo primordial y esencial, ¿verdad?, que es Dios como principio, y luego el pasado de Israel, y que se realiza ahora en el tiempo de Jesús. Y eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad?, con el capítulo 2 de San Lucas, con el canto de Simeón. Y por eso dice, ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz. Le está hablando a Israel, le está diciendo, ¿sabe qué, Israel? Ñahuajema, dale, Israel, fuerza, aquí estamos, como tú lo has prometido. Es decir, volvemos a ese tiempo del Antiguo Testamento a través de los profetas. Porque mis ojos han visto la salvación. Mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Vos preparaste, Señor, y por lo tanto aquí está la salvación. Tú lo has preparado ante todos los pueblos. Y lo esencial y fundamental, en el versículo 32, luz para iluminar a las naciones paganas. Luz para iluminar a las naciones paganas. No ha venido simplemente, como decíamos ya anteriormente, porque esta es la teología de Lucas,
es la luz para la gente, es decir, la universalidad. No ha venido simplemente y no nos podemos cerrar simplemente a Israel. No nos podemos cerrar simplemente al judaísmo, sino que aquí nosotros nos estamos abriendo totalmente a la humanidad. Por eso está hablando luz para las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Está ensamblando, está haciendo entonces una simbiosis entre lo pagano y lo que Israel tenía como promesa durante todo el Antiguo Testamento. Entonces, este es el tiempo de Jesús. En un primer momento Jesús aparece para Lucas como la maduración, entonces, de la esperanza del tiempo de Israel. Y siendo verdad para Israel, Jesús es también luz para todos, para los gentiles, para la gente. Es lo que hemos visto aquí en el canto, ¿verdad?, de Simeón. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando ahora sobre esta partecita que llamamos el tiempo de Jesús. Normalmente dentro de una
organización, ¿verdad?, de la estructura, la macroestructura del Evangelio de San Lucas, nosotros hablamos del tiempo de Dios Padre, el tiempo de Jesús y el tiempo del Espíritu Santo. Hemos desglosado el tiempo del Padre con ese primer elemento esencial, ¿verdad?, que lo primordial, Dios como principio de todo, y luego también el pasado de Israel, es decir, todo lo que ellos están esperando a través de los profetas. Ese sería el primer tiempo, ¿verdad? Y este segundo tiempo, que ya es el tiempo de Jesús, en Jesús que se realiza todas esas promesas que Dios había hecho a través de los profetas y todo lo que Israel ha maquinado, ha pensado, ha esperado y está hablando, ¿verdad?, de la realización, de la planificación. ¿De quién? Y justamente del Mesías, es decir, que se realice en la presencia del Mesías esa obra salvadora de Dios. Ahora, siendo verdad, decíamos, para Israel, Jesús es luz para la gente, cuando el viejo pueblo de la esperanza encuentre su verdad, cuando llegue a su plena dimensión, se convertirá en servicio para el mundo, salvación para los pueblos. Es decir, una vez que Israel llegue a entender que se ha realizado en la persona de Jesús lo que ellos estaban esperando, lo que están esperando, eso también va a redundar en beneficio de quién, nos está diciendo. Y redunda en beneficio de todo el universo, de todo el planeta. Y eso es lo que está hablando de la universalidad, es decir, de toda la humanidad. Por eso es que Lucas nos habla, dentro de la genealogía misma, nos habla de Adán, que llega y que dice al final de cuentas, y Adán que es hijo de Dios. Está abriendo totalmente entonces a la humanidad esta salvación. Ahora, siendo la verdad de Israel, Jesús contiene a su vez un tiempo bien concreto. Es el tiempo de un hombre que limita con la profundidad de Dios, pues surge del Espíritu y que nace, sin embargo, en un momento bien concreto, el año del empadronamiento de Cirino, bajo el mando de Augusto. Vamos a fijarnos también en el capítulo 2:1, ¿verdad?, que comienza. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí nuestro evangelista Lucas dentro de su reflexión? De los dos elementos, que a pesar de que el Cristo es luz para las naciones, luz de toda la gente, viene a realizar la salvación para todos los pueblos, sin embargo nos quiere decir que esto se da dentro de una realidad bien concreta. No podemos quedarnos nomás también pensando en algo que sucedería o que está por suceder, sino que directamente nos está diciendo aquí y ahora está sucediendo esto. Y entonces por eso nos pone la situación bien concreta. Dice que sucede en tiempo en que Cirino había decretado un empadronamiento bajo el mando de Augusto. En aquella época apareció un decreto, dice, del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Qué lindo que es entonces entender aquí y leer y releer toda la historia de salvación como el cumplimiento de aquellas promesas. Estamos en el tiempo de Jesús, pero el tiempo de Jesús
que respeta, vamos a decir así, ¿verdad? Respeta. ¿Qué cosa está respetando? Está respetando todo el judaísmo. Todo lo que Dios había prometido a través del Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros decimos, pero ñandejo ya pointe yo, y la gente que no entiende esto, ¿verdad? Y entonces que no entiende el tiempo, porque este es el tercer momento, ¿verdad? Es el tiempo de Jesús, ¿verdad? Por lo menos así como lo estamos presentando nosotros ahora, ¿verdad? Lo primordial, lo esencial, todo tiende hacia Dios Padre, ¿verdad? Que es el origen de todo. Así lo habíamos presentado. Pero ese origen de todo que tiene un plan de salvación. Y ahí entonces está el pasado de Israel, lo que nosotros vemos en las promesas que se realizan a través de los profetas. Y cuando llegamos ahora al tiempo de Jesús, nosotros estamos entendiendo que se respeta absolutamente todo lo que está dicho en el Antiguo Testamento. Entonces, en la persona de Jesús nosotros, y en el tiempo de Jesús nosotros podemos entender la realización nada más y nada menos que lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Y decíamos que esto no queda en la nebulosa, ¿verdad? Como simplemente una cosa realizada, ¿verdad? Como decimos nosotros con una frase así en el hiperuránio, una cosa fuera de nuestra realidad. No. Sino que directamente Lucas nos quiere dar a entender que esto se realiza en el tiempo y se realiza en una historia bien concreta. Y entonces por eso nos dice y nos habla de este decreto, el decreto del emperador Augusto, por una parte, dándonos un momento, una historia concreta. Luego, incluso nos dice que en ese tiempo era Quirino quien gobernaba la Siria. Otro dato de nuevo bien concreto. Y luego después de eso también nos habla de que José, ¿viste? José entonces que pertenece a la tribu de David. Aquí entonces estamos entrando en datos más teológicos, ¿verdad? Porque el Mesías pertenece a la tribu de David. El Mesías tiene que venir de la tribu de David. José aparece como la figura esencial, fundamental en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque justamente el Mesías viene de la tribu de David. Entonces, atención, no podemos, ¿verdad? Nosotros, como yo suelo decir, ya pointe, ¿verdad? Al estilo protestante, ¿verdad? Que la figura de José, que José esto, que María, que esto, que aquello. ¿Saben qué? Si nosotros verdaderamente no entendemos este pasaje donde afigura, ¿verdad?, la persona, o sea, a José como figura que le da nada más y nada menos que la identidad al Mesías. La figura de José está dando la identidad al Mesías. Si José no estuviese aquí dentro del plan de salvación, querido por Dios evidentemente, porque esto está dentro del plan de salvación, ¿verdad? Y lo entendemos como encarnación. Solamente se puede realizar entendiendo lo que significa la figura de José, por una parte, que le da la identidad, nada más y nada menos que al Mesías. Porque si no, no existiría ningún Mesías. No existiría ningún Mesías sin la figura de José. La figura de José en el Evangelio es importante porque justamente a través de él podemos dar a entender que se realiza el plan de salvación, lo que Dios había prometido. Porque si no, estaríamos en una religión mágica, en una religión sin ningún fundamento histórico, sin ninguna necesidad entonces de la colaboración del hombre. Es decir, no habría necesidad entonces, o nosotros no estaríamos aceptando ninguna encarnación. La encarnación se realiza justamente aquí porque Dios lo quiere, pero Dios lo hace dentro de una historia. Y entonces dentro de esa historia, lo que se había prometido en todo el Antiguo Testamento es que ese Mesías vendría nada más y nada menos que de la tribu de David. Y la tribu de David lo representa aquí José.
Y José entonces es el que le está dando la identidad al Salvador, es decir, al Mesías, a Jesús. Y después entonces continúa, ¿verdad?, diciendo justamente que José, que pertenecía a la familia de David. ¿Por qué el evangelista, por qué Lucas te pone eso, que pertenecía a la familia de David? Porque justamente le tiene que dar la identidad de Mesías a Jesús. Y entonces dice que él sale de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirige hasta Belén de Judea, otro elemento fundamental. ¿Dónde nace o dónde debe nacer el Mesías? En Belén. Y ahí entonces encontramos, ¿verdad?, todos los otros profetas. Miqueas, por ejemplo, y tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña, de ti nacerá el Salvador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces te hace recordar y te hace entender. Te vuelve a hacer entonces esa simbiosis elemental y fundamental para entender la realización del plan de salvación en la persona de Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos,
son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, al iniciar nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, ilumina como siempre nuestros senderos, el Señor que siempre guía nuestros pasos. Hoy muchas felicitaciones a todos los franciscanos, San Francisco de Asís, uno de los santos más grandes de la Iglesia, más grandes en el sentido de la imitación a Jesucristo, sobre todo esa cercanía tan grande de Francisco de Asís. Hoy leemos desde la palabra de Dios que nos acompaña desde el libro de Jonás, el capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 2, que va del 1 al 11. Se levantó Jonás para huir, nos dice la palabra de Dios. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, se alzó una furiosa tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Queridos hermanos, aquí le tenemos a Jonás que está huyendo del Señor. Oye, Nínive, predicarse upepe, y Bonamía lleva para que se conviertan. Recordemos que Nínive era la capital de Asiria, uno de los imperios más crueles dentro de la historia de la humanidad. Entonces son los asirios quienes verdaderamente inventaron, por ejemplo, la crucifixión en el año 800 antes de Cristo. Cuando Jesús fue crucificado, eso ya después de 800 años, la crucifixión ya había sido súper mejorada, ¿verdad?, por los romanos incluso. Bueno, y por eso es que Jonás no quiere afrontar absolutamente ninguna de estas situaciones. Además, era el imperio asirio el que había destruido Samaria. Y entonces había una gran rivalidad y lo que menos quería Jonás era que Asiria, que Nínive, capital del imperio, se convirtiera. Y es por eso que huye del Señor.
Él, en lugar de ir al noreste, se va al suroeste. Se va hacia Jaffa, dice, se escapa del Señor. Aupeisha ñande muchas veces, ya disparaba ñande yara ñande noi, anda y por ello a fulano o fulano, solamente a ellos hay que ir a evangelizarle o a predicarle. Entero vetea peñande, ñañe mondoña ina, llevas a peñande yara ñande noi, ya ya por mi janguaupea. Queridos hermanos, hoy pidamos esta gracia también para nosotros. No desobedecer a Dios, escuchar su voz, porque sabemos, ¿verdad?, lo que viene a continuación. Zarpa, se quiere esconder, pero al final de cuentas el Señor lo vuelve a agarrar. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Asís, nacido en Giovanni di Pietro en el año 1181, es un santo italiano, fundador de la Orden Franciscana. Por este motivo también se lo conoce con el nombre de el Padre Francisco. A pesar de haber nacido en una familia rica, siempre vivió de forma austera y simple, sumido en la pobreza. Fue canonizado por la Iglesia Católica en el año 1228 de la mano del Papa Gregorio IX. 2 años después de su fallecimiento, y su festividad se celebra el 4 de octubre. La vida de San Francisco de Asís estuvo inspirada en el versículo Mateo 10:9, que refleja lo que Jesús les dijo a sus discípulos: no lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Renunció a la cuantiosa herencia de sus padres y se dedicó a cuidar de los pobres, los enfermos y los necesitados. Se entregó por completo a Dios y pasaba los días haciendo ayuno y oración. En el año 1210 tenía 12 seguidores, el mismo número que los apóstoles. Entonces, San Francisco de Asís decidió redactar un documento con una serie de consejos evangélicos para lograr la perfección. Luego, él y sus seguidores viajaron a Roma a pie para que el Papa aprobara el escrito. Uno de los datos más curiosos sobre el santo italiano es que su tumba se perdió durante muchos siglos, aunque el cuerpo de San Francisco fue trasladado a su basílica en 1230. Los franciscanos decidieron ocultarlo para protegerlo de los sarracenos. Con el paso de los años, la ubicación de su cuerpo quedó en el olvido y no fue redescubierto hasta principios del siglo XIX. A continuación, las frases que nos regala San Francisco para aprender de él. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Ninguna otra cosa hemos de hacer sino ser solícitos en seguir la voluntad de Dios y en agradarle en todas las cosas. ¿Con cuánto más amor puede uno de nosotros amar y nutrir a su hermano en el espíritu? Hemos sido llamados para curar las heridas, para unir lo que se ha venido abajo y para llevar a casa a los que han perdido su camino. Mientras estás proclamando la paz con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más plenamente en tu corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Lucas. Y aquí nosotros nos encontramos en lo que le llamamos el tiempo de Jesús. Decíamos que siendo la verdad de Israel, Jesús contiene a su vez un tiempo bien concreto. El tiempo es el de un hombre que limita con la profundidad de Dios, pues surge del Espíritu, y que nace, sin embargo, en un momento bien concreto. Es decir, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, nos dice, ¿verdad, Lucas? Y ese sería el elemento que se limita con la profundidad de Dios, el Espíritu. Pero, atención, que nace, sin embargo, en un momento bien concreto. El año del empadronamiento de Cirino, bajo el mando de Augusto, es tiempo de una vida que se puede enmarcar
en los anales de una historia. Lucas 3, 1, 2, que nosotros habíamos visto, ¿verdad? El tiempo del emperador Augusto, el tiempo en que Quirino era gobernador de Siria. Por eso muere en un momento también bien preciso, y aquí figura otro personaje, es decir, Pilato y Herodes. Incluso te ponen que los sumos sacerdotes son los testigos en esa muerte. Son testigos también aquí los sumos sacerdotes. Y aparece Pilato y aparece también Herodes. Hay más aún. El tiempo de experiencia primordial del Jesús resucitado abarca todavía para Lucas los 40 días. Los 40 días. Aquí también entonces justamente cuando lo van a llevar, y ahí tenemos después el canto de Simeón, que ya hemos visto nosotros anteriormente, ¿verdad? Pero cuando le llega, dice, ¿verdad?, el tiempo, la presentación, podemos mirar eso en el capítulo 2, versículo 22. Cuando llegó, dice, el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones, de palomas, como ordena la ley del Señor. Bueno, todo esto es lo que nosotros estamos encontrando para decirnos que es una cuestión bien histórica. Te mete dentro de la historia de la humanidad. Pero dentro de esa historia de la humanidad lo que te está queriendo decir es que existe una encarnación, y por eso te estaba hablando. Es el tiempo de un hombre que limita con la profundidad de Dios, es decir, la fuerza del Espíritu. Y ahí te hace recordar lo del ángel Gabriel, la fuerza de Dios. El poder del Espíritu, ¿verdad?, te cubrirá con su sombra. Por eso muere también en un momento preciso, decíamos. Aquí lo importante es que estos 40 días que acabamos de leer también son respetados dentro de una ley, dentro de una historia. Todo acaba, sin embargo, en el misterio primordial de lo divino. Jesús, resucitado, sube al Padre. Este es el misterio, de nuevo, primordial y esencial. A esto estábamos apuntando y esto es lo que queríamos y esto es lo que presenta Lucas, ¿verdad? Después de haber pasado por todo el elemento primordial también para nosotros que viene a ser la encarnación, porque aquí es el camino de Dios que se encarna, Dios que se encarna, Dios que entra en nuestra historia, para que el hombre también pueda llegar entonces aquí a al misterio primordial de lo divino. Jesús resucitado que sube al Padre. Con esto no termina la historia de Jesús. Solo se acaba un tipo de existencia. Con la ascensión se profundiza en lo divino. La obra de Jesús recibe así dos rasgos principales. Por un lado, su labor se expande y se realiza por medio del Espíritu. Por otro, su misma persona, la persona de Jesús, se convierte en fuerza salvadora para siempre. Y este segundo aspecto es el que ahora a nosotros nos importa. Es decir, Lucas va a insistir después de la encarnación, mostrarnos que es una realidad de encarnación que entra en la historia del hombre, pero sin embargo ahora se convierte en fuerza salvadora para siempre. Y esto es lo que le interesa a Lucas y esto es lo que le interesa a la comunidad cristiana, que ahora está viviendo de lo que ha sucedido en la persona de Jesús, que es la fuerza de la resurrección. Este segundo aspecto es el que ahora nos importa. Solo desde la ascensión de Jesús cobra sentido el hoy Salvador del nacimiento. Solamente desde este momento de la resurrección y de la ascensión. Y por eso nosotros sabemos que es Lucas el único que presenta el misterio de la ascensión. Porque para Lucas hemos dicho en un momento que lo esencial y lo fundamental es que la venida gloriosa, ¿verdad?, del Señor Jesús justamente ya se realiza en el aquí y en el ahora. Para eso viene la fuerza del Espíritu Santo, que empuja al hombre
a hacer presente la vida del resucitado dentro de la comunidad, en el mundo, aquí y ahora. Muy bien, queridos hermanos, seguiremos reflexionando sobre este misterio que nos presenta San Lucas en su Evangelio. El día de hoy concluimos de esta manera y les dejo la bendición del Señor también resucitado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.